Bien, corresponde en primer lugar dar mis agradecimientos por la invitación a la Asociación de Funcionarios Judiciales de Ñuble y decirles de que me parece muy bien esta iniciativa, porque el problema que vamos a tratar hoy día es un problema que reviste cierta gravedad y que es importante tener en cuenta lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la gestión de los recursos humanos, porque este es un asunto de recursos humanos, en el fondo de administración de recursos humanos. Ahora vamos a empezar con unas notas para entrar en contexto. Bien, hay un reclamo de las mujeres del PJUD y dicen concretamente, las mujeres que trabajan en el Poder Judicial de Chile reclaman que se sienten inseguras y discrepan de la Corte Suprema, para la cual frases como la que se reproducen a continuación no reúnen las características de acoso sexual. Esta frase sería: yo soy hombre, ¿para qué te voy a mentir? Igual te miraba el trasero. Si quiere, se lo calentamos entre todos. Es el sueño del pibe. Te puedo meter el dedo en el hoyo de la cirugía, o esta es la única vez en el año que puedo abrazarlas y besarlas sin que me acusen de acoso sexual. Otra nota dice: entre julio de 2018 y diciembre de 2020, en el Poder Judicial hubo 20 investigaciones disciplinarias por denuncias de acoso sexual. Algunas de ellas incluyeron besos cerca de la boca, propuestas sexuales, mensajes individuos, roces, acoso psicológico, entre otras conductas que la Corte Suprema cataloga como violencia de género. Como violencia de género. Vamos a buscar mis lentecitos que los dejé por aquí, ahora no los encuentro. Bien. De las 20 causas, 18 procesos están firmes y ejecutoriados. En todos los procedimientos, los denunciados fueron hombres. Las indagatorias se realizaron contra 18 funcionarios, pues uno de los sumariados tuvo 2 imputaciones. En el periodo hubo 2 casos que terminaron con remoción del Poder Judicial. Según estudio, fíjense ustedes que esto es importante porque revela que tenemos un problema de carácter nacional y tal vez un problema de carácter psicosociológico. Según un estudio, 1 de cada 3 chilenos ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones dentro de su entorno laboral. Sin embargo, el miedo a perder su trabajo, sus ingresos o la incapacidad de encontrar mejores oportunidades hace que un muy bajo porcentaje de los afectados se atreva a denunciar. Dentro del contexto de lo que vamos a ver, esto es bueno que se tenga en cuenta porque el clima dentro del trabajo en Chile es un clima que está afectado gravemente por la violencia en el trabajo, dentro de los cuales está el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación, por cierto. Las cifras de la Dirección del Trabajo indican que las denuncias por acoso han aumentado en un 17%, mientras que las de acoso sexual subieron a un 31% respecto al primer semestre de 2018. Y esto no ha cambiado, llegando a totalizar 311 en 2019. Las denuncias por acoso sexual subieron un 14%, pasando de 941 en 2018 a 1069 en los primeros meses del año siguiente.
La forma del mobbing o del acoso son de tres tipos. Por regla general se dice que hay un acoso laboral que es de carácter vertical descendiente, que es el más común. Es decir, estamos hablando de una jefatura psicopática y tóxica. También hay al contrario, hay un acoso laboral de carácter vertical, pero ascendiente. Cuando es la masa de los trabajadores la que ataca o hace acoso al superior jerárquico. Esto puede darse en todos los tonos, puede darse en el caso nuestro, en el sector de los funcionarios judiciales, como en relación de los funcionarios a la jefatura judicial. Y también existe el acoso horizontal. Estos son términos generales para que nosotros nos podamos entender de lo que estamos hablando. Existe el acoso horizontal, que es el acoso de un trabajador de la misma categoría, del mismo nivel a otro. Bueno, como yo les estaba diciendo al inicio, el tema este para mí es muy importante. Yo lo empecé a estudiar aproximadamente el año 2000, un poco antes. Tal es así que en el 2005 redacté un pequeño libro que se llama Mobbing en Chile, o Moving en Chile. Es uno de los primeros textos que se publicaron sobre la materia. A raíz de ello, fui invitado al Senado de la República a informar cuando se estaba estudiando la ley, la proposición, el proyecto de ley de acoso sexual o de acoso laboral, que después dio resultado y se promulgó esta ley, pero con alguna deficiencia clara, muy bien establecida. Ahora el problema de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, ¿de dónde deriva esto? ¿Cuáles son los antecedentes? Yo me preocupaba y tengo la teoría de que esto tiene origen histórico. Fíjense ustedes que tenemos que remontarnos los tiempos previos a la colonia. Aquí había un mundo de paz y tranquilidad, y solamente había disturbios entre las tribus de la gente que vivía a lo largo de nuestra tierra. Pero cuando llegó el invasor español, arrasando con todo, bueno, ellos trajeron una proposición distinta europea, pensando de que se iban a encontrar con gente incivilizada. Y todavía nosotros tenemos en la cabeza el pensamiento de que llegaron los españoles a salvarnos, ¿ah? Y ellos venían, entre otras cosas, a evangelizarnos, pero también a hacerse cargo de todas las riquezas que nosotros teníamos o que tenían nuestros antecedentes originarios. ¿Qué es lo que se hizo cuando llegaron los españoles? Los españoles llegaron y propusieron a los adelantados, que eran los primeros que llegaban, una especie de premio, y se les encomendaba, y a propósito de esto, se les encomendaba un sector de las personas, de la gente que vivía aquí, de los originarios, junto con grandes cantidades de tierra, que en ese tiempo no se podían medir tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces se daban tierra entre el río tanto y el otro río que le ponían nombre, entre el cerro tanto y el valle de por allá, pero eran cantidades indeterminadas de tierra. Y esta tierra incluía todas las riquezas que allí vivía y también incluía a las personas que estaban allí. Entonces, el español, el soldado, el sargento, el teniente, el capitán, adelantado se hacía propietario de inmensas cantidades de tierra con todo lo que allí había, riqueza y hombres. Ahora bien, siguiendo con esta idea, porque así fue,
esto es histórico, no es una cosa que yo estoy inventando. Eh, los varones españoles que llegaron como soldados llegaron sin mujeres en las primeras avanzadas. ¿Y qué es lo que hicieron? Formaron o tuvieron acceso a las mujeres criollas, a las mujeres malamente llamadas indígenas, a propósito de que ellos pretendían descubrir un camino a la India, y cuando llegaron aquí dijeron, ah, sí, llegamos a la India, y por eso llamaron a todo el mundo indígena, pero nosotros sabemos que eso no es efectivo, y que cada pueblo tenía su nombre, sus costumbres, y tenía su idiosincrasia, y su cultura, religión, y todo eso. Bueno, y con el acceso que tuvieron a las mujeres originarias, los españoles formaron lo que se llamó el criollismo, ¿no es cierto? Los primeros hijos de españoles que salieron, que nacieron aquí, y se formó la raza criolla. Posteriormente a ello, con el avance de la conquista y el inicio de la colonización, llegaron más adelantados, pero llegaron formados. ¿Formados en qué sentido? Que venían con familia, venían con su mujer y con sus hijos. Estos adelantados eran europeos puros. Y en esta conjunción, en este universo de tipos humanos, en este universo se formó lo que hoy día es nuestra raza. Y por eso, estos adelantados ricos españoles, que fueron los que se apropiaron de la mayor parte de la tierra, fueron la que se llamó posteriormente en la colonia y con posterioridad a la independencia, la oligarquía terrateniente chilena. Y tenemos que había grupos, ¿no es cierto?, de criollos, generalmente que trabajaban en el campo, los dueños de la tierra, que eran los que mandaban. Y aquí nosotros tenemos, fíjense ustedes, que los primeros españoles que llegaron eran una especie de amo que proponía su propia ley, la ley del amo. Y era una ley de horca y cuchillo, una ley que tenía poder sobre la vida y la muerte de las personas con las cuales estaban eh, en su encomienda, en su territorio propio. Posteriormente, con la ayuda de los frailes y los curas jesuitas, que al final también entraron en rompimiento con la corona, se modificó un poco el tratamiento no solo a los originarios, sino que también a los criollos o gañanes que trabajaban en el campo. Y la ley del amo se transformó en la ley del dueño de la tierra, que era poco menos, ¿no? Era poco menos, pero ya bajo la vigilancia de cierta normativa moral y de respeto que lo daba en ese caso la exigencia de los monjes de un mejor tratamiento a los hombres de esta tierra. Finalmente, con el desarrollo ya económico de la nación, que se estaba formando, que estaba creciendo, ¿no es cierto? Apareció, ¿no es cierto?, otro tipo de ley, que yo digo que es la ley que ha llegado hasta la fecha, que ha llegado hasta nuestra época. Y esa ley la podríamos denominar la ley del patrón de fondo. La ley del patrón de fondo es la ley que se caracteriza por el aquí mando yo y punto. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Y este río es mío, este lago es mío, esta playa es mío, y quiero que se vayan, ¿no es cierto? Ese concepto es la proposición y la herencia típica del poder que tenían en esa época la gente de la oligarquía chilena, que, bueno, pasó a ser parte, ¿no es cierto?, del, del tipo humano que vive en nuestro país hasta el día de hoy. Y nosotros vemos los apellidos estofinosos, la Garurraga, Undurraga, qué sé yo, todo eso. Estos apellidos son los representantes típicos de la oligarquía
terrateniente de esa época, pero que en su idiosincrasia, en su formación, en su psicología interna, quedó con esa manifestación tremenda de poder que tenía sobre la gente y que hoy día se manifiesta porque se heredó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien de cualquier clase social, de cualquier nivel, tiene un poco de poder? Bueno, se manifiesta la herencia, se manifiesta la genética, y ese poder lo transforma en un individuo tirano, lo transforma en un individuo psicopático, tóxico, que no es capaz de entender las nuevas reglas o leyes de cómo administrar los recursos humanos en una unidad económica o en una empresa o en una organización de cualquier tipo. Y así ocurrió que posteriormente, con la llegada digamos, de los estudios europeos fundamentalmente, y en este caso tenemos a Hassan Leiman, ¿no es cierto?, quien es el primero que empezó a hablar de la organización social como un elemento vivo, como un elemento que había que tener en cuenta para que toda la finalidad de esta organización social, generalmente de carácter económica, y para decir algo, un tribunal es una unidad de producción, es igual que una empresa. Y en este sentido, las reglas de la empresa y de la organización productiva se manifiestan, pero absolutamente. Entonces, Hansen Leiman descubrió que a raíz del exceso de poder, de fuerza y de la manifestación de esta en el seno de la organización productiva, se producía una serie de anormalidades, y estas anormalidades terminaban con la organización en cuanto a que sus componentes se enfermaban. El exceso de fuerza que se imponía sobre los trabajadores los convertía en seres enfermos, sin una mentalidad ejecutiva, sin inteligencia para colaborar ni para participar en el proceso productivo. Bueno, ¿qué dijo Hans Lehmann? Aquí tenemos que arreglar este problema porque este problema se transforma en la enfermedad de los trabajadores. Y como se transforma en la enfermedad de los trabajadores, en el deterioro de la masa, o sea, de los recursos humanos, malmente llamados recursos humanos, porque todos los recursos humanos son personas, somos personas. ¿Ah? Así que para mí es una expresión muy perjudicial. Recursos humanos, todo aquello es desechable. Las personas no son desechables. Las personas hay que cuidarlas. Y se descubrió, Hans Lehmann descubrió que en el proceso de cuidar al trabajador se hacían grandes conquistas en cuanto a los fines de la empresa, a los fines de la organización, y estas conquistas significaban un aumento de la buena gestión, que terminaba, por supuesto, como buena gestión, en un aumento de la producción y en un aumento de la calidad de la producción. Las cosas se hacían más y se hacían mejor cuando había un respeto por los trabajadores, cuando había un clima laboral aceptable, a lo menos aceptable, para no decir óptimo. Los climas laborales óptimos son una búsqueda, ¿no es cierto? Son un deseo, pero no son una realidad. Entonces, Hans Lehmann atribuyó la circunstancia del perjuicio de la mala producción y de la producción y de la poca producción
a la violencia en el trabajo y señaló de que el moving, palabra inglesa, que significa ataque, ¿no es cierto? Significa eh, una, una proposición de molestar a otro. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio primario, había costumbre de que, porque estaba de cumpleaños, porque se sacaba un 7 el compañero, o porque hacía una barrabasada, se le daba una capotera. ¿No? Bueno, es más o menos lo mismo. Es tomar a una persona y atacarla. A veces por otra persona, pero generalmente por el grupo de personas. Nosotros al respecto sabemos perfectamente a qué se refiere la violencia en el trabajo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque nuestra ley laboral nos las define. Y en circunstancias que al estudiar o establecer el MUI, se modificó el artículo 2 del Código del Trabajo y se entregó lo que se conoce por acoso laboral, por acoso sexual y por discriminación. Estos tres factores negativos dentro del trabajo son los que destruyen al trabajo, pero no solamente lo que destruyen al trabajo, sino que destruyen la organización, provocan incertidumbre, enferman a la gente y al mismo tiempo son un factor de negatividad dentro de todo el proceso y desarrollo económico de la nación. Por eso que el artículo 2 dicen, fíjense usted, el artículo 2 reconoce la función social que cumple el trabajo. Así lo dice, lo estoy leyendo. Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Pero lo primero nos lleva a una serie de documentos internacionales como las encíclicas, por ejemplo, a las cuales no me voy a referir, pero es bueno que ustedes las lean, sobre todo la última encíclica del Papa Francisco da en el clavo en todas estas materias. Yo no soy cristiano, no soy católico, yo soy ateo, pero los documentos vengan de donde vengan, cuando son interesantes, cuando dicen verdades, hay que reconocerlos y estudiarlos y adoptarlos y asumirlos. ¿Ah? Por lo tanto, no le estoy haciendo mensajes cristianos, ni católicos, ni religiosos, sino que sencillamente hay que leer los documentos bien, que son interesantes y bien intencionados. Reconócese la función social que cumple el trabajo. ¿Y por qué el trabajo cumple una función social? La función social que cumple el trabajo porque el producto del trabajo no solo beneficia al dueño de la obra, al dueño de la empresa, al dueño de la organización, sino que beneficia también al trabajador. Aquí hay un interés cumulativo, no solamente entre el empleador y el trabajador, porque ambos se benefician del trabajo, sino que además, hay que decirlo, todo el país, toda la nación se beneficia de la producción, todos. Pero la función social se produce fundamentalmente porque cuando se habla del beneficio al trabajador, el trabajador generalmente no es una persona aislada en el mundo, no es un ser solitario, sino que es una persona que está dentro de un círculo familiar. Y la función social radica precisamente en que el trabajo beneficia más allá del hombre trabajador, sino que beneficia a su familia integralmente. Por eso es que es importante conocer todo esto. Cuando nosotros aumentamos la remuneración o pedimos aumento de remuneración para los trabajadores o para nosotros mismos cuando éramos trabajadores, resulta que lo estamos pidiendo para nosotros, pero para nuestra familia también. Ellos se beneficiaban de esto. Por eso el trabajo del hombre, de un trabajador,
se extiende, no solamente en cuanto a que lo producido beneficia a su empleador y al mundo entero, sino que también que el trabajo en sí mismo, además de ser un valor moral de tremenda profundidad, digamos, eh, el beneficio del trabajo radica en el trabajador y en su familia, para allá se va. Es importante, sobre todo que los jueces lo tengan en cuenta cuando hay juicios laborales pendientes, porque los jueces tienen que ver con esto, los jueces laborales tienen que ver con hacer salir la verdad material que existe en el fondo de los códigos y que a veces por razones procesales se pierde, y es la familia y la que sufre, ¿no es cierto?, todos estos impactos negativos de los procesos. El inciso segundo del artículo 2 dice: las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Y aquí entramos al quid del asunto, al meollo de la cuestión, ¿ah?, al fondo del problema. Tiene que ver el trabajo y las labores y las relaciones laborales, que son múltiples: trabajador, familia, empleador, ¿no es cierto?, proceso económico. Y eso ahí hay textos y textos sobre los cuales se puede hablar. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Lo que se esconde, lo que se olvida, aquello que siempre está detrás y no aparece de frente para que nosotros lo veamos con claridad. Y nosotros, la gente del Poder Judicial, tiene que ver mucho con el rescate, con la justificación, con la promoción de la dignidad de las personas. Para eso estamos nosotros, para eso está el Poder Judicial, para cuidar que la sociedad entregue la dignidad o reconozca la dignidad que el hombre como persona se merece. Esa es nuestra labor. No hay que olvidarla. Es decir, generalmente el peso de la ley y del estudio permite que los jueces y la gente del Poder Judicial diluya su trabajo y olvide cuáles son sus reales y verdaderas funciones. Y la verdadera función del Poder Judicial es rescatar la dignidad del hombre, promoverla, salvarla, sancionarla. Eso. Esta dignidad no puede ser otra que la dignidad que nuestra Constitución, espuria, sin origen, de padre desconocido y todo lo que se quiera, pero lo dice el artículo 19, número 4. La dignidad, tanto individual como la dignidad familiar. Y está en relación con el artículo 2, en cuanto nosotros decíamos, ¿no es cierto?, que el trabajo cumple una función social. Claro, una función social donde la dignidad del trabajador está presente, pero no solamente la dignidad del trabajador, sino que también la dignidad de su familia. Y por cierto, es lo que se debe tener presente permanentemente. En general, porque el derecho es protector del hombre y porque el derecho laboral y estas disposiciones no solamente protegen al hombre como ser vivo y físico, lo protegen también como ser espiritual, la parte psicológica. Agrega la segunda parte del inciso segundo: asimismo es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral. Nosotros sabemos lo que es el acoso laboral. Sabemos cuando el juez tóxico, el jefe tóxico, el administrador tóxico o psicópata o psicoterrorista toma a uno de sus trabajadores, a uno de sus funcionarios, a uno de sus subalternos y lo toma de cargo
para, no sé, parece que hay un proyecto de algunos para modificar las condiciones de vida de los demás y agravarlas, enturbiarlas y hacerle la vida imposible a los otros. Mire, yo lo que les quiero decir es que cualquiera sea la circunstancia de un trabajador de cualquier naturaleza, pero como estamos hablando de los trabajadores del Poder Judicial, repitámonos a ellos. Cualquier cosa que un trabajador haga, hay métodos, procedimientos que resguardan la dignidad humana y que permiten al mismo tiempo estudiar la forma de sancionarlo, dentro del debido respeto. Pero no se puede gritar, no se puede ofender, no se puede lanzar palabras al aire como si fuera granizo en un día de tempestad. Porque esas palabras, una vez dichas, no se las lleva el viento, quedan dando vueltas, impregnan las paredes, impregnan los oídos, impregnan las personas y quedan ahí para el resto del tiempo. Y esto yo se lo digo no por la experiencia de lo que solamente he estudiado, sino que se lo digo por experiencia propia, porque ustedes como yo hemos sido trabajadores judiciales y ustedes como yo hemos sufrido los embates de la falta de criterio de los que dirigen las organizaciones laborales nuestras. Y eso es verdad, eso es verdad. Por eso empezamos con las notas nosotros, para decir de que en Chile hay un ambiente de agravio en contra de los trabajadores. Parece que el trabajador fue una especie de enemigo del jefe. Bueno, pero ya. Sigamos. Agrega la segunda parte del inciso segundo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona del acoso laboral. Ya sabemos lo que es el acoso laboral. El que no, que quiera saberlo mejor, estudies el artículo 2. Pero el artículo 2 también nos habla del acoso sexual. El acoso sexual, todos los acercamientos indebidos y no queridos por la víctima. Aquí cuando hablamos de los ilícitos de la violencia laboral, el acoso laboral, el acoso sexual y la discriminación, entre otros, hay muchos ilícitos laborales, pero los que a nosotros nos interesan en estos momentos son esos tres porque son graves. Estos tres tipos de violencia tienen la naturaleza del delito, constituyen un delito en sí, pero el acoso laboral no está tipificado en el Código Penal. No está tipificado, no tiene una sanción penal. Pero su esencia es penal. Luego lo vamos a ver cómo se parece y cómo tiene los elementos de un delito. Es un hecho ilícito, querido, deseado por una persona para causarle daño al otro. Y ese daño puede ser daño físico o daño psicológico. Y eso es un delito. Ahora, el acoso sexual, a lo menos, podría estar dentro de los abusos deshonestos, ¿no es cierto? Pero ya tiene una nominación positiva en el código sancionatorio. ¿Mm? Y la discriminación, la misma Constitución habla que no se puede discriminar. ¿Mm? Y otras leyes. Entonces, lo único que nos faltaba, lo único que nos falta que sea considerado delito es el acoso laboral. Y cuando yo fui invitado, a razón del libro que escribí, Moving en Chile, a la comisión del Senado que estudió la ley, yo dije que hay dos cosas que tienen que quedar integradas en la ley. Primero, que esta ley tiene que ser un delito al mismo tiempo, lo que es un ilícito laboral. Y segundo, que en ese tiempo se decía con mucho entusiasmo y al mismo tiempo con mucha confusión,
que para que sea acoso o moving, tiene que haber un periodo de hostigamiento de molestia. Y a lo menos se decía 6 meses, alrededor de 6 meses. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que las disposiciones de tutela, por ejemplo, dicen eh, que luego de los 60 días, si no se reclama, se pierde la acción. Ya se limita a 60 días. Y el recurso de protección para, para que el imperio del derecho, ¿no es cierto?, se reconozca y se aplique, solamente nos da un plazo de 30 días. Yo ya lo había dicho en esa comisión, y está ¿cuánto se llama? Las actas que se pueden leer. Atendida la idiosincrasia chilensis nuestra, bastaría solo una acción ordinaria, incorrecta, agresiva, violenta, desnaturalizada y desnaturalizante, para que esa única acción cause daño en una persona de características sensibles, por ejemplo. De tal manera que la ley de acoso laboral tiene muchas falencias que con el tiempo yo creo, una vez que se dicte la nueva constitución, una vez que el derecho en Chile se aplique realmente y que los jueces estén dispuestos a ir al fondo de las disposiciones legales y aplicarlas con fuerza y con firmeza, con independencia. Yo creo que en ese tiempo se va a cambiar todo esto. Las formas de violencia, dijimos que son tres y pueden ser, ¿no es cierto? Vertical descendente, vertical ascendente, horizontal. Algunos hablan también de las aplicaciones mixtas. ¿Y por qué hablan de la forma mixta de moving? Porque fíjense ustedes que hay una característica que ha sido estudiada por la psicología internacionalmente. Resulta que cuando un jefe tóxico la emprende para agraviarle la vida, echarle a perder la vida a un trabajador, en cualquier organización, resulta de que hay algunos subalternos que se dan cuenta de esta situación, pero por miedo, por temor, ese temor reverencial a la jefatura, que perdónenme, en el Poder Judicial es atroz, es terrible. En el Poder Judicial con ese temor reverencial nos trasladamos a la época medieval. Está bueno que terminemos con eso. Si los jueces, los ministros y todo el mundo que trabaja por el poder somos seres humanos iguales en derechos y en obligaciones. Lo dice la Constitución. Los funcionarios judiciales no son empleados particulares de los superiores jerárquicos. Terminemos con eso. Es una cosa, pero espantosa. La dignidad de los funcionarios del Poder Judicial está permanentemente atacada por la actitud. Ni siquiera es una actitud pensada, es una actitud herenciada que se ha ido transmitiendo y se ha hecho un hábito. Pasar como robot por delante de las personas sin saludar, sino que esperando que todo el mundo le abra paso. Esa actitud no es de caballero, no es de dama. Es una actitud ordinaria. Todo el mundo tiene que ser amable y agradable con
con el resto, cualquiera sea la condición, sobre todo si trabajamos juntos, con los mismos fines, con la misma organización, con las mismas disposiciones, en el mismo local, en el mismo palacio de los tribunales, todos trabajamos juntos. ¿De dónde salen esas actitudes, digo yo? Bueno, esa es cuestión aparte. Sin embargo, también han habido disposiciones confusas, ¿eh? Como la ley Zamudio, está la 19.209, creo que, o 269, ya no me recuerdo bien, perdónenme, pero yo soy jubilado, así que tengo ciertos privilegios para que se me olviden las cosas. 20.609. Bueno, ¿de qué nos habla? Nos habla de las discriminaciones arbitrarias. Es una cosa que yo no he podido entender a qué se refirió el legislador cuando habló de la discriminación arbitraria. Y yo creo que fue un lapsus lexicus, ¿ah? Porque toda discriminación per se, por esencia, es arbitraria. No puede haber discriminaciones bonitas, buenitas, ¿eh? Como el virus este, ¿no es cierto?, que a veces se pone buenito, según dijo un ministro. Esos son absurdos, absurdos legislativos, falta de técnica legislativa, tal vez, pero se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, restricción que carezca de justificación razonable. Y sigue exponiendo, ¿no es cierto?, que otras cosas, ¿no es cierto?, no tienen justificación. Pero todas son discriminaciones. Y la discriminación por sí es injusta. No es, como dice aquí, no, todas son arbitrarias por sí mismas. Ahora bien, claro, no tiene mayor importancia porque el artículo habla de discriminación arbitraria, pero al mismo tiempo da a conocer todos los aspectos y que son en general casi todos los que se ocupa la discriminación para actuar, ¿no es cierto? Todo el campo, todo el ámbito de la discriminación lo explica y lo expone. Pero habría que preguntarse, ¿no es cierto?, si hay algún tipo de discriminación que tenga justificación razonable. Yo creo que no. ¿Cuáles son los fundamentos legales para accionar contra la violencia en el trabajo? Este es un tema muy exquisito para la judicatura, especialmente, o para los abogados, porque es amplia y podemos distinguir dos campos, el campo internacional y la ley doméstica nuestra. ¿Ah? Y en primer lugar, en el campo internacional tenemos un convenio sobre la violencia y el acoso, la violencia en el trabajo y el acoso, que es el convenio 190. Convenio 190. Bueno, el convenio 190, la expresión violencia y acoso es lo mismo, es lo que propongo yo. En el Código del Trabajo, el artículo 2, ahora es la violencia y distingue cuáles son los tipos de violencia, pero todos son violencia laboral, es un ilícito de carácter grave. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia y el acoso por razones de género. Total, el convenio 190 dejó clarito todo esto, ¿ah? Y el convenio 190 es ley nuestra, es un convenio internacional. Así que hay que ponerlo en práctica, utilizarlo.
La expresión violencia y acoso por razones de género designa la violencia y el acoso que va dirigida en contra de las personas que por razón de su sexo o género que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Una cosa bien característica y bien importante, el acoso y la violencia por razones de género se designa en relación al género de la víctima. Pero aquí el convenio 190 nos está diciendo que es el acoso respecto de la mujer. Ojo, todos podemos ser acosados sexualmente. Yo no voy a señalar las veces que lo fui, pero en todo caso, digamos que habla en general. Cualquiera puede ser acosado sexualmente, en razón de su género. Porque hoy día, ya no tenemos que taparnos los ojos y hay que ver, ¿no es cierto?, que puede ser acosado sexualmente y en la generalidad de los casos, un hombre a una mujer, ¿cierto? Generalmente se produce el acoso sexual del hombre cuando el hombre es, en la mayor parte de los casos, así lo dicen las estadísticas, cuando el hombre es el que hace la jefatura, ¿ah? Tiene la jefatura y acosa a la niña bonita que trabaja ahí. Bueno, ese es un tipo de acoso el más generalizado, pero también hay un acoso al contrario, de una mujer, sea jefa o no sea jefa, que acose a un varón. Y hay casos en que un varón acosa a otro varón. Y hay situaciones en que una mujer acosa a otra mujer sexualmente. Entonces, todas estas circunstancias caben dentro de lo que dice el convenio 190. La Organización de las Naciones Unidas, fíjense ustedes, ha dicho ya en la violencia de género, es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. Aquí cambia. Aquí se refiere al acoso que sufre la mujer por el hecho de ser mujer, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño, sufrimiento físico, psicológico y sexual, incluyendo las amenazas de pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, la jefatura tóxica, la jefatura eh, mal compuesta, podríamos decir, eh, hace estas cosas. Y por eso que se estudian, por eso que se acogen el caso, por eso que hay fallos al respecto. Esto es una cuestión que existe en el día de hoy, día a día, faena por faena. Otros tratados internacionales tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense ustedes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es necesario leerla y es necesario leer sobre todo el preámbulo. El preámbulo está hecho por hombres de pensamiento integral y amplio y profundo y nos ha dejado la orientación de lo que tiene que ser nuestra vida social o nuestra vida en sociedad. En el preámbulo se fijan las ideas centrales de lo que son las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué dice? Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca e inalienable de todos los miembros de la familia humana, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como aspiración más elevada del hombre el advenimiento del mundo en que los seres humanos, liberados del temor, de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia
y de los derechos humanos, y que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Aquí, en este preámbulo, nosotros podríamos estar hablando días enteros, ¿ah? Porque es muy rico en ideas y en conceptos. Fíjense ustedes que el régimen de derecho eh, o el Estado de Derecho del que tanto se carcajea, sobre todo algunos políticos de mala clase que no tienen ni idea de lo que hablan, nos está señalando que efectivamente el Estado de Derecho es el protector por principio, es el protector de los derechos humanos, para que los hombres disfruten de la libertad de palabra, de la libertad de expresión, para que disfruten de la justicia y de la paz social y de todas esas cosas, los derechos humanos. En el fondo, el Estado de Derecho, que es un Estado en que el derecho se respeta, ¿no es cierto?, nos lleva a establecer que el derecho en sí mismo tiene que ver con la defensa y la protección de los derechos humanos. Especialmente porque el derecho es un protector de la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre es un valor jurídico que corresponde a la esencia de toda persona humana, que es tan importante o casi más importante que la vida misma, a pesar que se dice que como la vida es donde se resumen todos los derechos individuales de las personas, es lo más importante, pero ¿qué es una vida sin dignidad? Sino una muerte permanente y lenta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Vivir sometidos durante toda su vida a la barbarie de la tiranía o la muerte? Y es ahí, ¿no es cierto?, que a veces el único camino para liberarnos contra la opresión que se vive permanentemente y a veces que se vive disimuladamente. Y no vamos a hablar de nuestro caso, de nuestra situación política y económica actual, porque tendríamos que decir algunas cosas que podrían cortar ustedes la conversación. Bueno, la Carta en su artículo 2 además se refiere a la igualdad. Por lo tanto, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está la orientación de cómo debemos actuar, cómo debemos ser, qué es lo que debemos esperar del Estado, de la sociedad y de nuestro comportamiento dentro del seno de la sociedad. Así es, pues. Considerando, fíjense ustedes que el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que tiene 2 años más, no más que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no, muchos años más, estoy equivocado. Dice, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente de las personas humanas, que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede realizarse el ideal de tener del ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar, primero, de los derechos económicos, sociales, culturales, así como
de sus derechos civiles y políticos, que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este pacto. Es decir, nos obliga no solamente a tener una conducta positiva, inteligente y racional y de respeto respecto de los otros, sino que también respecto de la comunidad en que vivimos. La Constitución nuestra también, bueno, la Constitución se discute mucho, por eso la vamos a cambiar, ¿no es cierto? Pero tiene algunas cosas que habría que mantener y mejorar. Por ejemplo, la, la, las expresiones que se refieren a los derechos fundamentales. El valor de estos principios están reconocidos de los que dicen las cartas internacionales, eh, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están reconocidos en el límite, en el artículo quinto, como límite de la soberanía. En la Carta Constitucional de 1925 se decía que la soberanía radica en el pueblo. En la carta que hizo este caballero Humán, eh, dice que la soberanía radica en la nación. Bueno, es distinto, ¿no? Porque el pueblo es un elemento concreto, no es subjetivo, es real. Fíjense ustedes que el pueblo en los primeros tiempos en Grecia estaba compuesto por los ciudadanos, que eran los que tenían más plata. Por eso tenían el título de ciudadanos, son los que podían votar. ¿Cierto? Después los ciudadanos, en el mundo más civilizado y actual, moderno, se llamó a aquellos que tenían derecho a voto, cumpliendo ciertos requisitos. El derecho a voto primero estaba limitado solamente para los que sabían leer y escribir. Y ustedes entenderán que al principio de nuestro país, de nuestra nación, los que sabían leer y escribir se contaban con los dedos de la mano. Bueno, pero eso era el pueblo, el ciudadano. Hoy día se ha generalizado. Y se ha generalizado hasta tal punto que se le da la opción a la gente a ser o no ser ciudadano. Yo lo encuentro insólito, ¿eh? Lo encuentro insólito, pero bueno, así es la ley. Estas cosas hay que cambiarlas. Pero es tan importante los derechos humanos y lo que se llama las garantías constitucionales nuestras, que se asemejan mucho, son tan importantes que limitan el poder de la soberanía. Y específicamente el artículo 19 constituye una limitación a la soberanía, no a los derechos humanos. Es decir, cuando el Estado tiene un poder y ese poder transgrede las garantías constitucionales de los derechos humanos, no puede ejercerlo porque está limitado por los tratados internacionales, así lo dicen. ¿Ah? Y nosotros estamos adscritos a estos tratados. El deber de los órganos del Estado, dice el artículo 2 de la inciso segundo de la Constitución, no, el artículo 1, inciso segundo de la Constitución, es deber de los órganos del Estado respetar, promover tales derechos, los derechos humanos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La Carta Internacional, los derechos políticos, civiles, todo eso está vigente. Y la Constitución también lo señala. Por lo tanto, nosotros, como Poder Judicial, porque aquí lo dice, no son invenciones mías, es deber de los órganos del Estado. El Poder Judicial es un órgano del Estado. Por lo tanto, tiene la obligación de respetar, promover y garantizar los derechos que la Constitución establece.
Desgraciadamente me da la impresión, no sé, puedo estar equivocado y espero estarlo realmente, que cuando se hace un fallo, muchas veces se ignora o se desconoce o se dejan al margen estos principios generales, tanto del derecho internacional al cual estamos adscritos, como de la propia Constitución. Entonces, es bueno que tengamos claro, que la labor nuestra no solamente es promover, sino que también garantizar los derechos que la Constitución establece, porque somos órganos de la administración del Estado y así nos obliga la ley. Tal disposición ordena que los órganos de la administración del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales. Así es. Tienen obligación de resguardo y cuidado de las garantías constitucionales, partiendo por el Poder Judicial, pero también en todas las facultades que tiene. También está la Contraloría, ¿cierto? El Parlamento, los servicios públicos en sus materias específicas, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos interesa que tengamos claro y asumamos que tenemos que garantizar y respetar los derechos fundamentales de las personas. No solamente de aquellos que llegan para dirimir contiendas, sino que de nuestra propia gente, de nuestros propios funcionarios, de nosotros mismos. Y yo se los digo no solamente porque lo he estudiado, sino porque la experiencia que tuve me obliga a señalar que también es empírico mi conocimiento. ¿Mm? Otras leyes como el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, que establecen, pero ya en forma clara, que los derechos fundamentales no solamente son aquellos que están establecidos en la ley nuestra, sino que los tratados internacionales reconocidos por el Estado de Chile. Y esta omisión al deber de fiscalizar es negativa, absolutamente. Porque díganme ustedes, llegan las personas ofendidas en sus derechos fundamentales a los tribunales, a una acción de tutela, por ejemplo, o a un recurso de protección. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estudiamos primero procesalmente si está dentro del plazo, si no está dentro del plazo. Y saben ustedes, no olvidamos absolutamente del fondo del asunto. No somos capaces de decir una palabra más allá de lo que constatamos en la primera visualización del problema. Y lo primero que se le pregunta en los recursos de protección a la señora o al señor relator, se le dice, oiga, y está dentro del plazo, partamos por ahí. El fondo, no importa que el tipo haya sido, pero el sujeto, digamos, víctima, haya sido arrasado en sus derechos fundamentales, pero se le pasó el plazo de reclamar. Es decir, lo aceptó. Porque el que no actúa o demanda o acciona dentro del plazo es porque acepta los agravios, ¿cierto? Tendríamos que asumir esto nosotros, como miembros del Poder Judicial, que nos ordena a escuchar a todos aquellos que demandan, exista o no exista ley sobre el problema. Ojo, por lo tanto, si un observador internacional, y así ocurrió como en el caso de la colega Tala, por ejemplo, si un observador internacional nos hace zumbar, pues porque objetivamente estamos cayendo en la declinación de la garantía y de la observación de los derechos humanos como lo dice la propia Constitución. No operaría, no operaría. No estamos atentos a esto, no asumimos las disposiciones legales vigentes al respecto. Esta violencia contenida y que no ha sido asumida por los órganos digamos, de vigilancia, por los órganos que tienen que sancionar,
por los órganos que tienen que vigilar o supervigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales, se ve en algunos casos concretos. Yo lo voy a decir en qué, para que vean ustedes que yo no invento cosas. Por ejemplo, la falta del Estado en la defensa de las garantías constitucionales que se acreditan en comparación a las cifras siguientes. En Chile hay un número, una cifra fatal de accidentes laborales. Va de los 250 hasta más de 400 accidentes en algunos años anuales. Estos accidentes se producen por negligencia o por no cumplimiento de la reglamentación vigente. Es decir, hay un factor de atribución de culpabilidad, a lo menos eh, por falta de cuidado, por negligencia. Culposo. No vamos a decir ya doloso, pero sí culposo. Y en todas las acciones que tienen alguna característica de ilícito, porque dañan a la persona, el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlo. Sin embargo, no lo hacen, porque ese es otro problema que tenemos. Yo creo que los colegas que son antiguos y que tuvieron en sus manos la facultad de investigar los hechos que se ponían en su conocimiento desde el punto de vista penal, se deben acordar todos los esfuerzos que hacían por llegar al fondo del asunto. Cómo se trasnochaba, cómo se estudiaban los casos, las órdenes que se daban a la policía para que investigara. Y muchas veces se contestaba personalmente, ocularmente. Pero, no sé, eran otros tiempos, ¿eh? Y parece que solamente algunas cosas se sacaron y se mejoraron. Pero se olvidaron en el tintero o el cajón de los recuerdos, quedaron otras cosas muy importantes que también debieran estar presentes en los procedimientos actuales. Pero fíjense ustedes, hay enfermedades en Chile profesionales, y estas enfermedades profesionales están establecidas, ¿no es cierto?, al amparo de la ley 16744, están establecidas en el decreto 109, que se refiere a las enfermedades profesionales. Ahora bien, el decreto 109 se modificó hace algunos años, el 2007, el 2008, no me acuerdo, el 2006, por ahí. Se modificó el decreto 109 y se dictó el decreto 73, que creó un nuevo tipo de enfermedad profesional genérico, que es la neurosis laboral. Y en la neurosis laboral se integra todo aquello que es producto psicosocial, ¿no es cierto?, que es producto de los problemas psicosociales, pero que se somatizan. Por ejemplo, el estrés, la enfermedad producida por el estrés, la enfermedad producida, entre otras, la angustia, la taquicardia, el colon irritable. Bueno, en fin, todas esas enfermedades que los funcionarios sufren. Y sufren porque son producto directo de la forma de trabajo no sana que tenemos en los tribunales. Porque, como les he dicho, los tribunales son una especie de empresa, y a las empresas hoy día hay que aplicarle un sistema de gestión en el trabajo, especialmente de las personas, gestión de las personas, para cuidar a las personas y para que las personas produzcan más y produzcan mejor. Y eso se requiere,
o se hace a través de varios elementos. No es el tema de hoy, pero podemos hablar del clima laboral. Podemos hablar de la comunicación efectiva y asertiva. Podemos hablar del liderazgo. Líder no es lo mismo que jefe. El jefe es el que manda sin ton ni son y que la gente lo obedece porque es el jefe, porque tiene la facultad de mandar. Pero no es el líder, porque el líder es aquel que, siendo jefe, ¿no es cierto?, es colaborativo, pero al mismo tiempo participa y propone las ideas de cómo trabajar mejor. Y la proposición de sus ideas son de tal naturaleza y convencen de tal forma al grupo de trabajo, al equipo de trabajo, que este grupo de trabajo, que también era un grupo desordenado y caótico, se transforma en un equipo armonioso de trabajo, porque el líder ha dado las pautas de las buenas formas de trabajar en armonía y en forma fructífera. Y aquí les voy a decir una cosa, los equipos de trabajo en el Poder Judicial no existen. Todo lo contrario, hay un individualismo, pero atroz, y perdónenme, ustedes tienen que mejorar porque ustedes son los que sufren esta situación. Hay un individualismo atroz, el que sabe más se vanagloria de toda su sapiencia y su experiencia, pero jamás ha sido capaz de ir donde el que sabe menos y decirle, mire compañerito, las cosas aquí se hacen así, cada vez que usted tenga problemas yo lo voy a ayudar, consúlteme a mí para no andar molestando al jefe, y crear una armonía laboral de tal magnitud que no haya funcionarios judiciales puros y simples, sino que realmente haya líderes en el trabajo, haya colaboradores en el trabajo, haya gente ejecutiva, inteligente y racional laborando. Y eso no solamente es un elemento de carácter de ingeniería de recursos humanos, sino que también es un carácter de corazoncito, de amor por lo que hacemos, de respeto para el compañero. Porque no vamos a andar acusando a aquel que sabe bien y que mete las patas a cada rato, lo vamos a andar acusando ante el jefe, porque así le hacemos acoso laboral. Entonces, el jefe a su vez tiene que dejar de ser jefe y convertirse en líder. Que los hay, sí, los hay, pero desgraciadamente la mayoría no lo es. Y la mayoría no trabaja en equipo, trabaja con grupo. Entonces tenemos dos falencias grandes, no tenemos ni líder, no tenemos ni equipo. Y seguramente la asertividad en las expresiones anda también extraviada. Como decíamos, nosotros hay que tener cuidado porque el número de trabajadores que sufre estos problemas en Chile es enorme. Y los trabajadores del Poder Judicial no están al margen del sufrimiento de estas materias. El Código del Trabajo, ya hemos dicho, reconoce como acoso sexual, acoso laboral y discriminación los tres grandes grupos en que se manifiesta la violencia laboral. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo reconocemos nosotros que estamos frente a un acoso laboral? Fíjense ustedes, respecto a la cosa sexual no vamos a entendernos mucho, porque resulta de que la misma Corte ha dicho que los acercamientos, las palabritas de ese tono que dijimos, no serían acoso sexual, pero olvidemos, no, eso es acoso puro y simple, acoso sexual. Es motivar a la persona del sexo contrario a tomar una actitud complaciente frente a las tonteras que nosotros le estamos diciendo. Eso es acoso aquí y en la quebrada aquí, con intenciones sexuales, porque no son otras las intenciones. Oye, de ver los hoyitos en la herida, ¿cómo es en la operación? El dedo en la operación, y cosas que tienen una ordinariedad, pero
pero que no es digna dentro del ambiente de la sala de los tribunales. No, por Dios, por favor, terminemos con eso. El acoso sexual, ¿cómo reconocemos cuando estamos frente a un acoso? Fíjense ustedes, hay pequeñas situaciones. Por ejemplo, el superior actúa subrepticiamente. El superior, que no es líder, es jefe y es tóxico más encima, o psicoterrorista laboral, ¿qué es lo que hace? Actúa por detrás, murmura, hace cosas, ¿no es cierto?, que la víctima no sepa, pero que le van a perjudicar. El superior invisibiliza a la víctima. Chiquillo, tomémonos unos cafecitos, pero le dice a 2 o 3 y al cuarto que está allá más lejano y el que le cae mal, ahí se nos invita al cafecito. ¿Mm? Porque, bueno, el asunto del cafecito no es un acto de pérdida de trabajo. Todos los días, 10 minutos que nos separen en la jornada de la mañana, 10 minutos, de la que se inicia con la que se termina, 10 minutos suficientes. Y sería buen tiempo para hacer un café. Pero por Dios, un café entre todos. Salvo lo que tenga que atender público, trabajar, estar y que den la excusa, ¿no es cierto?, correspondiente. El superior jerárquico no permite que la víctima se exprese. Se hace la reunión de grupo y todos hablan, pero cuando va a hablar aquel, la víctima, bueno, o se le dice, no, ya es muy tarde, qué sé yo, o se le trata mal, dice, mira, tú hablas puras tonteras y no te vamos a escuchar, ¿quién más quiere pronunciarse sobre el asunto? El superior inventa situaciones contra la víctima. Aquí es donde se produce el acoso laboral, el acoso horizontal, pero mixto. Porque resulta de que es horizontal, porque se produce en el plano de los trabajadores, pero también participa el jefe. Porque el jefe empieza a hablar mal de un trabajador. ¿Y qué es lo que ocurre con los demás funcionarios? Temen juntarse con ese trabajador que está siendo acosado porque creen que si aparecen como amigos de él, el jefe también la va a emprender en contra tuya. Entonces se apartan, lo aíslan, lo dejan abandonado. Es terrible el asunto del acoso laboral porque tiene un aspecto de negatividad siniestra en el trasfondo. Acuérdense ustedes que en Chile ya tenemos lo que se llama karoshi, que inventado por los japoneses que son expertos y practicantes del suicidio. Aquí en Chile el acoso laboral ha llevado al suicidio a muchas personas, incluyendo también el acoso sexual. El superior induce a la jefatura local, regional o nacional, ¿cierto?, en erradas apreciaciones contra la víctima. Esto es terrible. Esto es terrible. Y esto me recuerda a los plenos, perdónenme, pero me recuerda a los plenos. Y que en los plenos nadie defiende al acusado, al imputado, nadie. Muy poco. Sus compañeros la critican y la recriminan. Estamos en el acoso horizontal. Critican el trabajo de la víctima en forma desusada. Y eso ocurre porque no estamos trabajando en el equipo, estamos trabajando en grupo. Entonces, el que se atrasa dentro del... tiene que esperar los epítetos y la grosería de los demás, la llamada de atención de sus otros compañeros, que no fueron capaces de irlo a ayudar, no fueron capaces de tenderle la mano. ¿No es cierto? Y como no hay líder,
el líder, hay jefe, ¿no? El jefe no se da cuenta de esta temática, de esta problemática, y se produce, ¿no es cierto?, un clima laboral malo. El superior descaradamente baja las calificaciones de la víctima, eso sabemos que ocurre. La amenaza por escrito, eso no creo, a lo mejor entre compañeros, no sé. Ignora su presencia dirigiéndose exclusivamente a los otros, ya lo vimos en el aislamiento de la víctima. Se le asignan puestos de trabajo que la alejen o la aíslen de sus compañeros. Se le niega la presencia física a la víctima. Por ejemplo, no se le deja entrar a reuniones. Cuestionar y desautorizar las decisiones de la víctima. Injuriarla, ya estamos pasando a mayores, injuriarla en términos degradantes. Una de las cosas que hace mucho la jefatura, no los líderes, la jefatura es llamarle la atención a la víctima cuando está en el grupo de trabajo. Fíjense ustedes que la jefatura no puede hacer eso. Ni el oficial primero, ni el secretario, ni el juez. No se puede hacer eso. Si se le llama la atención a una persona, se le llama al despacho en solitario y se le pregunta qué es lo que le pasa en su trabajo. Hoy día se ha tomado la costumbre, sí, por razones yo creo que de seguridad, que cuando se hace eso, también se llama a otra persona, generalmente el oficial primero, para que sirva de testigo de fe de que la llamada al despacho no fue una encerrona para abusar, ¿cierto? O para otras prácticas malévolas. Así que eso hay que hacerlo en esa forma. Y empezar preguntándole, oiga, dígame por qué hizo esto, se equivocó, qué le pasó, explíqueme. Y ahí la persona dará la explicación de sus equivocaciones y de sus errores. Tenemos que entender que el trabajador es una persona y el trabajador labora en términos de conceptos sociales. Es decir, está preocupado de él, de su trabajo y de su familia al mismo tiempo. A lo mejor tienen se me olvida la expresión, pero a lo mejor él está en dos partes al mismo tiempo, preocupado de dos cosas, preocupado de su trabajo, pero también está preocupado de la salud de su niño, o de la situación de su marido, o no sé, o decir, de la señora que está enferma. Esas cosas hay que considerarlas. Nos hace más humanos, nos hace mejores, y no deterioran el trabajo, al contrario, crean mayores lazos de lealtad y de una lealtad racional, efectiva y racional. Privarla de toda ocupación y vigilar que no pueda encontrar ninguna, por Dios, exigirle tareas totalmente redundantes, absurdas o inútiles. Bueno, son muchas, ¿cierto? La literatura en esta materia es abundante y si no fuera porque es tan dramático, no nos moriríamos de la risa por las tonteras que hacen algunas jefaturas tóxicas o psicopáticas. Porque eso existe, sí. No en vano, es todo un estudio, no en vano la Corte Suprema ha tomado medidas al respecto. Dice el artículo 5 del Código de Trabajo: el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales. Y cuando hablamos de empleador, en el caso nuestro, el empleador es la corporación. La corporación es un órgano del Estado. Y como órgano del Estado, tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales, garantizarlos y promoverlos. ¿Por qué la corporación podría estar ajena a todas las obligaciones que tiene el Estado y sus órganos respecto a los derechos fundamentales?
No puede. Por lo tanto, yo siempre pensé y siempre he dicho que las corporaciones han hecho lo mínimo y siempre lo hacen en términos sancionatorios. Jamás lo hacen en términos preventivos en esta materia de prevenir los acosos, el acoso sexual y la discriminación. La corporación del Poder Judicial está al debe, pero en números siderales está al debe. Porque todas las iniciativas las ha tenido la Corte Suprema. Y el empleador no es la Corte Suprema, el empleador es la corporación, órgano del Estado. El acoso moral como ilícito penal. El acoso moral es un ilícito penal. Debiera estar en el Código Penal. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Es delito toda acción u omisión culpable, ¿cierto? Culpable en términos teóricos, doctrinarios, como factor de atribución. Y los factores de atribución subjetivos pueden ser la culpa o el dolo, pero dentro de la teoría de la culpa, por lo tanto, son culpables. Toda acción culpable, ilícita, culpable, que cause daño y que el daño tenga una relación con la acción ilícita realizada por el victimario. Eso es. Ahora, ¿qué pasa con el acoso laboral, con el acoso sexual y la discriminación? Son acciones ilícitas, primero. Y son acciones ilícitas que son culposas, no, a lo menos culposas. Pero de hecho, el acoso laboral es pensado. El acoso laboral es estudiado. Tiene una etapa de estudio para encontrar la mejor forma de provocar el daño. Y ojalá sin que nadie se dé cuenta. Por eso que se dice en Europa, en los primeros tiempos se dice que el acoso laboral es una forma de homicidio que no se puede probar. Porque al final, si el acoso es tanto, el hombre se suicida, la mujer se suicida. Porque ¿se acuerdan ustedes de la expresión esta? El agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer. Bueno, si hacemos un símil, la salud física y psicológica de un trabajador se rompe a fuerza de tanto descriterio y de tanto acoso y de tanta discriminación. Es lo mismo, por muy fuerte, por muy pétrea que sea la psicología del trabajador, por muy dura, acerada, de tanto molestarlo, de tanto darle todos los días, reiteradamente, al final termina destruido, igual que la piedra. Así que, ojo, con estos delitos, estos ilícitos. Y cuando yo digo esto, no puedo dejar de pensar en el fallo de la excelentísima Corte Suprema, donde señala cuáles son las expresiones, perdónenme que las repita, que las veamos de nuevo, las expresiones, yo soy hombre, yo soy hombre, y para qué te voy a mentir, igual te he mirado el trasero, y no solamente el trasero, otras cosas más. Pues. Esa frase expresada a una mujer en el trabajo por tu jefe es abusiva, destructiva, injusta. Tiene el carácter de agresión. De agresión. Si quiere, se lo calentamos entre todos. El sueño del pibe. ¿Qué tipo de expresiones más ordinarias y vulgares, Dios mío? Te puedo meter el dedo en el hoyo de la cirugía. Imagínense ustedes, repetirlo da cosa, ¿eh? Y que la Corte Suprema acepte estas situaciones y lo diga en un fallo que va a quedar para la historia, a mí me produce... Pero tengamos en cuenta una cosa.
Los fallos judiciales solamente operan respecto de las partes del juicio, por lo tanto, fuera de ahí no sale. Y olvidémoslo, que nunca más se hable de eso, y démosle una nueva oportunidad a la Suprema para que en otro fallo similar, por favor, ¿no es cierto?, reconozca que por mucha jerarquía que tenga, por mucha sapiencia, experiencia y sabiduría, también meten las patas. Y desgraciadamente, cuando las patas se meten a la mayor altura, se meten mucho más, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de los funcionarios judiciales? Esto lo vamos a ver poquito, ¿ah? Los funcionarios judiciales tienen un problema respecto a cómo reclamar de esto. Resulta de que yo estimo, se lo voy a hacer el tiro, pero primero digamos, las cosas que perjudican al funcionario judicial. La función judicial es jerarquizada y disciplinada. Terriblemente. Si cualquier observador extranjero viene y observa cómo se actúa dentro del Poder Judicial, no hay ninguna diferencia de cómo se actúa en un regimiento, en un cuartel. Son muy pocas, lo menos. ¿Ah? Pero sabemos que esta característica de jerarquía y disciplina tiene un grado extremo en el espacio de los tribunales. Un grado extremo. Hasta hace poco tiempo, los funcionarios judiciales de grado más bajo eran mandados a hacer labores serviles a los letrados. Y no sé si se hace todavía, pero por favor, cortemos con eso si es que se hace. Especialmente en las cortes de apelación. Sí. La inclinación servil del funcionario judicial ante el superior era natural en todo espacio y en todo tiempo. Si un funcionario de rango bajo, escalafón bajo, se encontraba en la calle con un ministro, entonces, señoría, perdónenme, pero fuera del ámbito de los tribunales todos somos iguales. E incluso dentro del ámbito de los tribunales, la Constitución Política de Chile también rige. Y rige el artículo 2. Somos iguales en derechos y obligaciones frente a la ley. Y en ninguna parte de ningún código se dice que haya que ser servil frente a la jefatura en el Poder Judicial. Sobre todo cuando, siendo órgano del Estado, tenemos el derecho y la obligación, reiteradamente lo he dicho, de asumir como propio y más que nadie los derechos esenciales del hombre. Por lo tanto, no podemos atacar su dignidad personal ni abusar de eso. Hay un deber de obediencia que supera las fronteras que corresponden a la función. El funcionario judicial no es para ir a cobrar cheque, a pagar cheque y a pagar la cuenta de la luz, ni ninguna de esas cosas. No existe liderazgo de perfiles reconocidos, eso ya lo dijimos. Son muy pocos las jefaturas que se convierten en líderes. Las hay pocas. Cuando más hay jueces muy conscientes y muy colaborativos, que se asemejan un tanto a la función del líder, ¿no? Una fuerte dirección autoritaria a cambio de un liderazgo que se desprecia o se desconoce. El hecho es que de todos los cursos que yo estuve en el Poder Judicial, no se ha hecho jamás un curso de gestión en recursos humanos. A mí no me gusta la expresión recursos humanos, la gestión de gente o de personal del Poder Judicial. De conocimiento del trabajo en equipo y de los beneficios de la colaboración efectiva, del liderazgo, del clima, del buen clima laboral, etcétera, etcétera. Hay una profundización del temor jerárquico. Los funcionarios se inhiben de expresar lo que les parece. Ese es el famoso temor reverencial que en el Poder Judicial es exagerado, muy exagerado. Bien, ¿qué pasa para ir terminando?
con, los reclamos de los jueces. Mire, los jueces, o sea, los funcionarios judiciales, jueces y funcionarios, frente a un acto de acoso laboral o de hostigamiento laboral, si reúne los requisitos del acoso como lo establece la ley, podría recurrir a todo lo que puede recurrir cualquier funcionario público. No hay limitación para eso. Podría ser a través de un reclamo interno, pero también podría ser de algún juicio tutelar o de algún recurso de protección. Y yo creo que hasta la fecha los funcionarios judiciales han tenido mucho decoro y han sido muy generosos en el sentido que no han ocupado estos canales, estas vías de recuperación de los derechos fundamentales que les corresponden. No lo estoy proponiendo que lo haga, ojalá que no lo haga, pero resulta que los denuncias internas son atroces. Las denuncias internas perjudican más a la víctima que al victimario. Y generalmente se hacen investigaciones por funcionarios superiores que no tienen ningún carisma. Son una especie de sabuesos que andan detrás de una presa sin importar nada. Eso yo no lo digo por lo que dice la ley, porque dicen los procedimientos internos del Poder Judicial. Lo digo porque lo he sufrido también. Así que, por favor, no nos contemos cuentos entre nosotros. Y para arreglar este asunto, primero para arreglar una cosa hay que reconocer la que existe. Y esto existe y por lo tanto tenemos que arreglarlo. ¿Ah? Ya lo dije, la corporación ha hecho lo mínimo. Casi todo viene de la Corte Suprema, que ha dado las pautas, pero la corporación no gasta plata en esto, no contrata a personas que estén permanentemente conociendo las situaciones internas para prevenir. No castiguemos, prevengamos las cosas. Pongamos la vacuna antes. ¿Ah? Y después nos mantenemos dentro de un sistema de clima laboral aceptable, a lo menos aceptable. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos hechos que constituyen acoso laboral, acoso sexual o discriminación? Lo que ocurre es que hay una degradación moral, no solo respecto de la víctima, sino que también del victimario. Y lo que es peor, hay una degradación moral del grupo. Porque el grupo se da cuenta. Y cuando el grupo se da cuenta, se crea una situación caótica, porque imagínense ustedes que la jefatura esté actuando de una mala forma, o que un funcionario dentro de la masa de trabajadores, funcionarios judiciales, esté trabajando en mala forma. Entonces se crean bandos del sí, del no, está bien, está mal, ¿qué hacemos? Hagamos esto, hagamos esto otro, y se transforma todo eso en un caos que perjudica la gestión, perjudica la calidad y perjudica el nivel de producción. Por eso que hay que tener cuidado, especialmente, no hemos hablado hoy día de las características de la jefatura, solamente hemos dicho que la jefatura es distinta al liderazgo, pero el líder es otra cosa, ¿no es cierto? El líder es el que mantiene todo en armonía, y cada vez que hay un problema, el líder lo sabe y tiene los procedimientos preestablecidos para dar la solución del problema, y los funcionarios, a su vez, la masa trabajadora, los subalternos,
saben cómo actuar frente a ese problema también y requieren la participación de su líder. En el caso del jefe y del grupo, la cosa es caótica y se transforma todo en una serie de rencillas personales y de grupos dentro del sistema de trabajo, lo que trastorna todo. Trastorna todo. Así que estos efectos en la salud de la víctima son desastrosos. Ya lo dijimos, el decreto supremo 109 modificado por el decreto supremo 73 integra la neurosis laboral a las enfermedades profesionales. El estrés que produce el acoso laboral o cualquier otra forma de violencia, como el acoso sexual y la discriminación, atacan, digamos, al individuo, no solamente su dignidad, sino que también psicológicamente. Son dos cosas distintas, ¿no? La parte psicológica o espiritual del individuo se resiente, pero cuando se resiente una parte psicológica, esa parte psicológica se transforma en somática, en una lesión somática material. Por ejemplo, el caso de que una persona sea atacada permanentemente, puede que le ataque problemas estomacales, incluyendo los cánceres. Cáncer estomacal, cáncer al colon. Las angustias producen insomnio, y los insomnios son malísimos porque deterioran al individuo por dentro en todo su sistema cardiovascular y sistema muscular y sistema de conciencia. El hombre se cansa antes de levantarse en la mañana, ya está cansado, o la mujer o el trabajador en general. Por lo tanto, si ustedes me piden la opinión, ustedes como funcionarios y todo el Poder Judicial debe reiteradamente realizar todo tipo de acciones preventivas respecto de esta lacra que ataca a todos los trabajadores del país. Y dentro de todos los trabajadores del país, por supuesto, está la gente que elabora en el Poder Judicial, de cualquier nivel que sea, porque también le ocurre lo mismo a los ministros y a los relatores. Por ahí hay noticias, ¿cierto?, en cómo los relatores han sido maltratados. Y está bueno que la jefatura dentro del Poder Judicial empiece a estimar que su labor es otra, que la labor fundamentalmente radica en aplicar todo lo relativo a los derechos humanos, porque así se lo ordena la Constitución y porque se lo ordenan los tratados internacionales. Las jefaturas, los cargos de elevada alcurnia, no son un cheque en blanco para hacer y deshacer respecto a la dignidad de los trabajadores. Ahora, es todo lo que yo les puedo decir, es todo lo que podemos hablar, y quedo a sus órdenes por cualquier otra materia de este mismo sentido que podamos trabajar en conjunto a través de una conversación. Yo no doy charlas ni hago clases a ustedes porque ustedes saben todo esto, pero sí es bueno conversarlo coloquialmente para que estemos más relajados y las cosas nos ingresen a nuestra mente y a nuestra voluntad con mayor fuerza para realizarla posteriormente. Muchas gracias.